Hola, amiguitos de YouTube. Qué frío que hace. Está helado. Abríguense, hagan así. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo nice? Espero que sí. El día de hoy, gracias a ¡yay! Donación de Panchitos, vamos a ver todos los tipos de terror explicados del canal de Cthulhu TV. Entonces, empecemos. ¿Les parece? Ay, no quiero mover las manos, me da frío. Y Wibi. ¿Cuál es la diferencia entre horror cósmico y terror lovecraftiano? ¿Qué significa terror elevado? ¿Acaso una película gore es lo mismo que una película de body horror? Carmelo, no tengo boca y debo gritar, ¿es terror lovecraftiano o es horror cósmico? Estas son tan solo algunas de las preguntas que la banda me hace todo el tiempo. Y con tanto contenido nuevo bombardeándonos todo el tiempo, no te culpo. Cada vez es más difícil entender cada uno de estos conceptos. Pero no te preocupes, Carmelo está aquí para salvarte el día. En este video, no solamente voy a explicarte los géneros y subgéneros más importantes que debes conocer, sino que también presentaremos términos y conceptos que suelen ser confusos o mucha bandita nueva no los entiende. Por supuesto, todo lo explicaremos con ejemplos. Este video te servirá para todo tipo de contenido, películas, novelas, videojuegos, series, animes, etc. Para que después de este video, cuando tengas una cita con una chica, le des una cátedra de cada uno de estos conceptos. ¡Hey! No hagan eso. Hablen de otras cosas, gente. Tal vez no haya segunda cita, pero entenderá la diferencia de estos subgéneros. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV. ¡Comenzamos! ¡Bound! Ese bolito está bien lindo, me gusta. El terror gótico, sí, ese que le gusta a los mamadores de vampiros y castillos oscuros, es un subgénero del horror que surgió en el siglo XVIII y para que no te confundas porque puede llegar a ser extenso y variado, tiene como base en su estilo una atmósfera oscura, el uso de las herramientas sobrenaturales, escenarios lúgubres y personajes atormentados por decisiones del pasado y maldiciones. Lo que siempre verás en estas historias serán castillos, ruinas, ropa gótica y suelen ir ligados al género del romance. Se le considera un tipo de horror clásico y suele utilizar temas como la muerte, la locura, el pecado y lo prohibido. Ahora, pon mucha atención, esto será la base de todos los escalones que siguen. Las obras nunca suelen ser de un solo subgénero, siempre pueden mezclarse dos o tres en una misma historia. Y es importante que entiendas esto para no hacer tantas divisiones en la lista. Por ejemplo, no te voy a hablar de terror vampírico o terror zombie porque es muy obvio lo que es. El terror gótico podría ser una historia gótica que incluya vampiros o zombies, o incluso ambos. Uno de los ejemplos de terror gótico es la novela de Bram Stoker, Drácula. Pero mucho ojo, también obras con lo gótico podrían ser Bloodborne, un ejemplo de terror gótico fusionado con elementos lovecraftianos. Más recientemente tenemos la adaptación de Nosferatu. Y esto es muy importante que lo entiendas porque las obras pueden ser mezclas de diferentes subgéneros, pero suele escogerse el más predominante. Eso lo hace muy divertido porque da pie a bastantes debates y estoy seguro que parte de eso lo veremos en los comentarios. Güey, ¿a ustedes les gusta lo gótico? Yo sé que ustedes... Yo tengo que explicar algo acá. Tengo que explicar algo acá porque yo no soy gótica. Yo no me considero una persona gótica porque es todo un estilo de vida el gótico, cosa que yo no cumplo ni pretendo cumplir porque es complicado. Es complicado. Yo todavía no sé ni lo que me gusta. 20 pinches tantos años de vida y todavía no sé lo que me gusta. Todavía sigo explorando muchas cosas. Obviamente tengo quesito got en todas partes. Pero el got fue más que nada porque no sé en qué momento de la vida fue que la gente empezó a decirle gótico a todo lo que se viste de negro. Entonces, acá me ven llamándome quesito got, pero no soy una gótica. Obviamente el got está puesto muy irónicamente y ahí se las dejo. Soy más
Que soy una persona que se viste de negro. Y no me he visto de negro porque, ay, cómo me encanta el color negro. De hecho, el color negro no es mi color favorito, pero es el color que combina con todo. Y qué más fácil que vestirse total y completamente de negro. Me agrada. Pero hay pequeñas cositas dentro de lo gótico que sí me agrada. Mucha joyería, mucho capas, telas largas. Me agradan un montón. Pero también me gusta un montón la ropa chiquita, ajustada, ¿no? Que te hace chillón, potón. También me agrada. Entonces ahí ya no sé en dónde encajo. Mucho tiempo fui emo cuando fui niña. Todavía creo que sigo teniendo un poquito de eso. Entonces, no sé, hay muchas cosas. Tampoco me gustaba mucho la música emo en su momento. Cuando mis amistades me decían, ay no, esta banda, es como que eso no es emo, sácate. ¿No? Porque ley de emo es decir que no sos emo y nada es emo. Si no, todo poser. Divino. El folk horror es un subgénero del terror que se basa en el folclore, mitos y tradiciones rurales de Esto me encanta. Esto me fascina. Pinches brujas. ¡Ay! Me adoro. Esto sí me gusta mucho. leyendas en pueblos, así como también historias de abuelitas del rancho, que suelen centrarse en comunidades aisladas con creencias antiguas, rituales paganos o fuerzas sobrenaturales. Muchas veces Güey, esto realmente me gusta. Conozco realmente muy pocas películas que toquen así el tema como que folclórico. Y suele ser muy buena. Me agrada, me agrada. Esto y los parásitos, por alguna extraña razón. vinculadas a la naturaleza. La base del folk horror es que existe un choque entre la modernidad y las antiguas costumbres, donde ese miedo a que lo antiguo siga controlando las reglas existenciales provoca que los personajes se vean atrapados en prácticas antiguas que desafían su comprensión. En el folk horror siempre verás bosques, campos, aldeas remotas y lugares donde la civilización no ha llegado completamente. Tendremos cultos, rituales y siempre hay un miedo peculiar a la naturaleza. También tiene una relación muy poderosa con brujas, paganismo y la magia natural. Los ejemplos más claros de este subgénero serían recientemente Midsommar, The Witch o el videojuego Darkwood. Y por ejemplo, Resident Evil 4 mezcla zombies con folk horror. Divino. Hoy en día a todo le dicen terror psicológico, pero ¿qué demonios es realmente? Como verás, se ha vuelto un término muy popular por algo clave, y es que el terror psicológico puede aplicarse en varios casos. Se enfoca en la mente y las emociones del ser humano, explorando el miedo, la paranoia, la locura y la inestabilidad mental. Y seamos honestos, la mayoría de las historias tienen estos escenarios o episodios con varios de estos conceptos. A diferencia del terror tradicional que utiliza monstruos o elementos sobrenaturales, el terror psicológico juega con la percepción, la angustia y la vulnerabilidad del individuo, dejando muchas veces al espectador o al lector con dudas de lo que es real o no, sin saber si lo que estamos viendo es real o solamente estamos interpretando lo que el protagonista ve. Muchas veces, estas obras se utilizan como crítica a la sociedad y a la condición humana, y se utiliza el miedo para explorar temas como la culpa, el abuso, el trauma o el miedo a la soledad. Los ejemplos más claros de terror psicológico son El Cisne Negro, El Faro, que hasta cierto punto se mezcla con el terror lovecraftiano, o también podríamos hablar de Silent Hill, que se mueve en el terror demoníaco, el horror cósmico y muchísimo terror psicológico. Como ves, a veces puede llegar a ser bastante confuso, pero cuando lo analizas cobra sentido. Me encanta también. De mis cositas favoritas. Últimamente se ha vuelto muy de moda este término que personalmente detesto, porque se me hace elitista, mamador y sobrevalorado. Pero realmente es una clasificación que se utiliza hoy en día. El terror elevado es un término para descubrir obras de terror que van más allá de los sustos convencionales. No tiene jumpscares o violencia gráfica, o no se basa directamente en un monstruo, sino se centra en historias profundas, filosóficas que suelen cocinarse a fuego lento. Este subgénero busca generar miedo mediante una exploración psicológica, simbólica y emocional. Las películas y obras de terror elevado suelen abordar temas existenciales, sociales o psicológicos. Esto mismo provoca que el terror psicológico suela confundirse con el terror elevado,
ya que el término puede llegar a ser parecido y es bastante ambiguo. Pero ustedes saben que el cine es un arte, y en este mundo, en el arte, siempre hay una separación por grupos en el que cada grupo cree que el otro no entendió. Así como los mamadores nos llaman fake cinéfilos a nosotros le llamamos a ellos mamadores. Algún ejemplo del terror elevado podrían ser Men de Alex Garland, Hereditary o la película Mother de Darren Aronofsky. Curiosamente, la mayoría de las películas de terror elevado suelen ser de la productora A24. Así. Esta es un clásico, pero tenía que ponerla para compararla con los escalones que siguen. Ya verás por qué. El terror slasher es un subgénero centrado en un asesino en serie, generalmente enmascarado o con una apariencia peculiar e icónica, que persigue y asesina brutalmente a sus víctimas, a menudo con armas blancas, cuchillos, hachas o machetes. Suele incluir un alto nivel de violencia, muertes creativas y una estructura narrativa predecible pero divertida. Este género Y coito. No nos olvidemos del coito. Porque en todas estas pinches películas siempre alguien tiene que estar en el chiquiqui. Siempre uno tiene que estar ahí en el metisaca. se hizo popular en el cine del terror desde los años 70 y 80 con franquicias icónicas que definieron su estilo. Lo que yo llamo la gran triada del terror slasher. Jason de Viernes 13, Freddy Krueger de Pesadilla en la calle Elm y Michael Myers de Halloween. Siempre posee un asesino, a menudo con máscara o disfraz, puede ser humano, sobrenatural o una combinación de ambos, y aunque no es regla, la mayoría de las ocasiones sus víctimas son adolescentes. Esto mismo provocaría que se creara también el concepto de la Final Girl, una chica fuerte y astuta que logra sobrevivir hasta el final y enfrenta al asesino, normalmente una chica virginal o la menos promiscua. Existe un debate entre cuál es el verdadero primer slasher, ya que Psycho de Alfred Hitchcock pudo haberlo sido, pero también tenemos Black Christmas, que ya tenía las bases reales del slasher, pero no sería hasta la primera película de Halloween de John Carpenter que ese filme volvería popular el subgénero, el cual brillaría después con Jason y Freddy Krueger. Tremendo. Me encanta, me gusta mucho. Yo en esas nunca entendí por qué la chica al final, ¿no? Cuando todos tenemos bien sabido que serían las primeras. Pero bueno, ¿quién soy yo para cuestionar? El terror supernatural o sobrenatural se enfoca en fuerzas más allá de la lógica. Estamos hablando de índole paranormal, fantasmas, demonios y cualquier amenaza de origen paranormal, muchas veces desafiando las leyes de la realidad. Este tipo de terror suele jugar con la idea de lo desconocido, dejando a la mayoría de las víctimas indefensas ante fuerzas mucho más poderosas. El terror sobrenatural puede incluir fantasmas, demonios, vampiros, dioses antiguos, espectros, entre otros seres que desafían la lógica. Veremos fenómenos como los poltergeist, posesiones, telequinesis y cualquier fenómeno que no tenga explicación racional. Sin embargo, casi siempre suelen regirse por reglas, rituales o magia, que en ciertas condiciones permiten enfrentar ese terror. Por ejemplo, un exorcista para una posesión, la luz del sol para un vampiro, un antiguo grimorio para enfrentar a algún demonio. Reglas o límites que pueden detener a los monstruos o al villano. Algo que nos da esperanza, y esa es la diferencia con el horror cósmico, donde no hay nada que pueda salvarnos. El terror sobrenatural tiene muchísimos ejemplos, como lo son El Aro, El Exorcista o más reciente It Follows. ¿Saben que desde que salió esa pinche película parodia del Aro, en donde la niña se desposee y se vuelve a poseer? Ay, ¿cómo se llamaba esa pinche película? Se me fue el nombre de esas. Nunca más la pude ver igual. Perdón. Cuando era más chica sí le tenía un chingo de miedo a esta película. Pero luego cuando crecí no pude volver a verlas igual. La ciencia ficción terror, como su nombre lo indica, combina dos elementos, el terror con la ciencia ficción, y explora el miedo a lo desconocido desde una perspectiva tecnológica,
futurista, alienígena o científica. Estas historias tienen amenazas que suelen provenir de avances científicos descontrolados, criaturas extraterrestres, experimentos fallidos, inteligencias artificiales o el horror cósmico del espacio profundo. A diferencia del terror tradicional, el terror en la ciencia ficción surge de jugar con elementos científicos o descubrimientos que no podemos controlar. Esto da pie a que en este tipo de terror encontremos criaturas, mutantes, seres híbridos, extraterrestres hostiles y fenómenos tecnológicos que amenazan la humanidad. Y muchas veces se maneja una crítica a la arrogancia humana. Muchas de estas obras exploran cómo el abuso de la ciencia o la búsqueda del conocimiento sin ética puede llevar a la destrucción. Es muy importante seguir el camino de estas historias, ya que la ciencia ficción terror puede terminar convirtiéndose en horror cósmico, terror lovecraftiano o escoger un camino diferente que quedará encasillado en lo que veremos en el siguiente escalón. Algunos ejemplos de ciencia ficción terror pueden ser la película de La Mosca, Soy Leyenda, The Thing o el mismo No Tengo Boca y Debo Gritar, que también estará en el siguiente escalón. Güey, Soy Leyenda es muy bueno, debo decir. Qué buena pinche peli, quiero verla de nuevo. El terror tecnológico pertenece a la ciencia ficción terror, pero también tiene su propio subgénero en el que explora los miedos asociados con el avance de la tecnología y su impacto en la humanidad. Aquí la amenaza proviene directamente de máquinas, inteligencias artificiales, vigilancia extrema donde la tecnología se vuelve en contra de sus creadores o cualquier cosa relacionada a lo tecnológico. Este subgénero refleja preocupaciones sobre la dependencia de la misma tecnología, la ética en los avances, el transhumanismo, las inteligencias artificiales y los peligros de la innovación descontrolada. Características del terror tecnológico están en muchísimas obras. Conceptos como el de Terminator, Matrix, Ghost in the Shell, Black Mirror o No Tengo Boca y Debo Gritar. Es un subgénero bastante complejo que podría incluir muchísimas obras y que se ha popularizado en los últimos años. Así que lanzo una pregunta al público. Esta va para ustedes. ¿Tú dirías que Frankenstein cuenta como una historia de terror tecnológico? Chicos. Chingada madre. Y podría llegar a ser. Pasa que... Ay, ¿en dónde chingado se mete esto? Claro. ¡Oh! Flautas. Debatan en los comentarios. Ay, mi máximo, el body horror. Ay, me encanta. El body horror o el horror corporal es un subgénero del terror que se centra en la transformación, mutación o deterioro del cuerpo humano de formas grotescas y perturbadoras. En estas historias, el miedo proviene de la pérdida de control sobre el propio cuerpo, ya sea por enfermedades, experimentos, mutaciones o alteraciones extremas. Este tipo de horror es particularmente efectivo porque toca uno de los temores más primitivos del ser humano, la vulnerabilidad del cuerpo y la posibilidad de que se convierta en algo monstruoso e irreconocible. La mayoría de las veces el body horror es una herramienta y no un fin, y se puede combinar con la ciencia ficción terror para tener La Mosca o Metamorfosis de Alien Factor. Pero al mismo tiempo lo podríamos combinar con terror psicológico para crear La Substancia con Demi Moore. O qué buena peli La Sustancia. Es muy buena. También con una crítica social para hacer algo como Society. A diferencia del siguiente escalón, el body horror se basa en la deformación del cuerpo. Y aunque tiene altos niveles de violencia gráfica, no se basa en la violencia en sí, sino en el daño o el cambio que ocurre en el mismo cuerpo. Si queremos enfocarnos en la violencia que ocurre y el dolor, tendríamos que verlo en el siguiente escalón. Güey, ¿a ustedes les gusta el body horror? Yo conozco mucha gente que no le agrada para nada. Es tipo, ay, guácala, qué chingado estás viendo. Me parece espectacular. Me parece divino, hermoso, precioso. ¿No? Como... Me parece fascinante cómo a alguien se le puede ocurrir deformar tanto un humano hasta que llegue a esa fase final en la película. ¡Ay! Es divino. El gore, también conocido como splatter, se caracteriza por mostrar violencia pura, dura, gráfica y explícita, centrada en la mutilación y el daño físico extremo.
A diferencia de otros tipos de terror, el gore no solamente busca asustar, sino provocar una reacción visceral en el espectador, mostrándole escenas de sangres, vísceras, desmembramientos o cualquier forma de violencia explícita. El gore a menudo Pinche Art, me cae muy bien. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta, no le agrada a Art. Ay, se me hace icónico, me parece divino, es un personaje muy bueno. explora el sufrimiento humano de manera exagerada, utilizando efectos visuales o descripciones detalladas para crear una experiencia perturbadora. A diferencia del body horror, se basa en cómo se comete el daño y lo frágil que es romperse. Como te imaginas, suele ser un terror bastante censurado y es todo un tabú. Entre las obras más conocidas de este estilo, podemos encontrar Saw, Terrifier o incluso la franquicia de Hostal. Hostal es otra cosa que es muy buena. La primera me parece buenísima, ¿no? Ay, pinche miedo, es el terror de toda persona que viaja, llegar a un mal lugar. Ay, flautas, no me digan. Siendo muy honesto, este subgénero siempre se me ha hecho muy confuso para mí y suelo cagarla en una conversación improvisada y random donde sale este tema. Así que para que no hagas el ridículo como yo, entendamos bien este escalón. ¿Qué es un thriller? Además de la rola de Michael Jackson. Bien, el thriller se encuentra en el límite entre el suspenso y el terror y está centrado en generar tensión en la audiencia. A menudo se caracteriza por giros inesperados y situaciones que mantienen al personaje y a nosotros, el público, al borde del asiento. En el thriller, la trama se desarrolla alrededor de conflictos que suelen ser personales, emocionales y casi siempre va relacionado con el crimen. El objetivo principal del thriller es mantener al espectador en un estado de tensión e incertidumbre constante, jugando con las decisiones que toma el personaje. Los protagonistas suelen tener motivaciones cuestionables y, como te digo, casi siempre hay un plot twist al final. Algunos de los ejemplos más conocidos en thrillers son Seven, Sexto Sentido o True Detective, mi thriller favorito de terror con giro lovecraftiano. A partir de aquí, hablaré de subgéneros, pero también de conceptos que se han puesto de moda en los últimos años y a veces la gente no sabe lo que significan. A ver. Ay. Flauta. Si eres muy fanático de youtubers como Dross, El Traje con Voz o Tristan Terror, habrás escuchado este concepto, Lost Media. Seguramente la mayoría ya saben lo que es, pero este escalón va para mis hermanos olvidados en las sombras que les da miedo decir en voz alta, ¿qué significa? El término Lost Media, medios perdidos, se refiere a cualquier tipo de contenido, películas, grabaciones, audios, incluso videojuegos que se han perdido, destruido y ya no se pueden encontrar, y por lo tanto no están disponibles para el público en general, y a veces ni siquiera en el internet. Esto puede ocurrir por diversas razones como problemas con el archivo, desastres naturales, o muchas veces porque hoy en día serían ilegales con las normas actuales. El concepto de los media a menudo genera un aire de misterio, ya que los fanáticos se sienten fascinados por la idea de un contenido que alguna vez existió, pero que ahora ya no lo puedes encontrar. Por ejemplo, escenas censuradas, capítulos prohibidos o supuestos sucesos bizarros, pero que ahora están fuera del alcance o en un paradero desconocido. Ay, chingada madre, me asusté un chingo, la que te tiró de las patas. Maldito timing. Ahí está. Ay, iba a decir algo y se me fue el pedo por ver esta cosa. Sigamos. El terror análogo o el terror analógico es un subgénero que ha alcanzado una popularidad impresionante, sobre todo en YouTube, y se caracteriza por utilizar estética retro de épocas pasadas, principalmente la tecnología analógica, para crear su propia atmósfera de terror. No sé por qué el terror análogo me causa náuseas. Uy, son las miradas. Efectivamente son las miradas. El subgénero juega con la sensación de nostalgia y lo inquietante, utilizando formatos de medios como cintas VHS, cintas de audio, grabadoras antiguas, cámaras de seguridad de baja resolución, entre elementos de los 80 y los 90.
El terror análogo se basa en lo que no se puede ver claramente. Esto, sumado a una buena historia de terror con secretos místicos, una invasión alienígena o una teoría conspiranoica del gobierno, crea un ambiente de nostalgia aterradora. Casi siempre estas historias se relatan en un formato estilo documental, muy retro, que trata de comportarse como sucesos reales, pero simplemente se trata de ficción. Hoy en día existe una cantidad enorme de obras de terror analógico muy populares en el internet. De las más famosas podemos encontrar The Mandela Catalog, Corner Folks o incluso Vita Carnis. Recuerda que el terror analógico puede utilizar su estilo para contarnos historias de cualquiera de los subgéneros anteriores que hemos visto en este video. Recuerda también que en el canal ya tenemos un listado con los que para mí son las mejores obras de terror analógico en todo YouTube. Nice. Son de esas cosas que me gustan, pero realmente me dan miedo. O sea, visualmente me paralizan, ¿no? Estaba paralizado, tenía mucho miedo y no me podía mover. Yo cada vez que veo algo de terror analógico me pone exageradamente incómoda. Ay, flautas. Me lleva un recuerdo de yo moviéndole a un VHS de Bambi y se me tildó todo y quedó en un frame muy extraño. Ay, a eso me hace acordar. Qué feo. Me da cosita en la guata. Pero está nice. Si conoces All Tomorrows, ya debes haber escuchado este concepto, el terror especulativo. Se trata de un subgénero del horror que mezcla elementos de ciencia ficción, fantasía o especulación sobre futuros posibles con temas del terror. A diferencia de otros tipos de terror que se centran en lo psicológico, los monstruos o lo sobrenatural, el terror especulativo utiliza escenarios imaginativos o alternativos para explorar lo que podría ser en mundos que aún no existen y que podremos ver en algún futuro lejano o también en dimensiones paralelas, que suelen estar relacionados a la magia, la tecnología o la biología. El objetivo del terror especulativo es provocar miedo de lo que puede suceder en un futuro posible o en un universo paralelo, ya sea por el avance de la ciencia, el contacto con entidades extraterrestres o el descontrol de la naturaleza. Este subgénero se caracteriza por explorar los horrores que surgen de este tipo de escenarios especulativos y pueden ser sumamente fascinantes o sumamente aterradores. Desde hace un tiempo tengo ganas de hacer un listado de las mejores obras de terror especulativo. Si te interesa este concepto, pónmelo en la caja de comentarios. Tarea buena. Finalmente llegamos al escalón que ustedes sabían era obligado en este video. Y es uno de los temas que hasta el día de hoy, por más que he explicado, siempre causa conflictos. ¿Cuál es la diferencia entre una historia cósmica, horror cósmico y terror lovecraftiano? Bien, una historia cósmica pertenece a un concepto enorme, gigante, sumamente poderoso, donde hay personajes y existen fenómenos que pueden acabar con la Tierra, el universo o nuestra dimensión. Dios, básicamente. La Biblia. Por eso es cósmico. Pero suele haber diversos elementos de acción, combates o comedia. Realmente no hay terror. Ejemplos de una historia cósmica podrían ser Dragon Ball o One Punch Man o incluso muchas de las historias de Marvel y DC. Eso sí, siempre sabes que al final habrá algo o alguien que salvará el día. A diferencia, en una historia de horror cósmico las cosas cambian, ya que existen fenómenos que van más allá de la comprensión humana, los mismos fenómenos cósmicos que vimos hace un momento, pero no hay nada que podamos hacer al respecto. Esto es lo que me da más miedo, ¿no? De que algo tipo horror cósmico nos ataque. ¿Qué vas a hacer vos si sos así tiquitito, tiquitito? En estas historias estamos condenados y aunque parece que podamos ganar o luchar, perdimos desde el inicio, porque enfrentamos entidades y fenómenos que jamás vamos a entender. Ejemplos de historias de horror cósmico podrían ser Evangelion, Gantz o el problema de los tres cuerpos. Finalmente, en el terror lovecraftiano encontramos una historia que tiene horror cósmico, el escalón anterior, pero con elementos estéticos lovecraftianos, o sea, seres tentaculares, sectas, rituales, artilugios antiguos y personas siendo llevadas a la locura cuando se topan con eventos o conocimiento que va más allá de lo que la humanidad debe comprender. Y recuerda esto, el terror lovecraftiano siempre tiene horror cósmico,
pero no todo el horror cósmico es Lovecraftiano. Chicos, espero que les haya gustado este listado con los diferentes tipos de subgéneros y conceptos de terror que debes conocer. Sin duda, dejé muchísimos subgéneros que creo que son muy obvios, como terror vampírico, terror de zombies, o incluso el found footage, que es el metraje encontrado, que es un tema que ya está súper quemado y la mayoría ya lo debe conocer. Como sea, si quieres que hagamos una segunda parte con algunos elementos peculiares o subgéneros raros, escríbeme en los comentarios, seguramente también lo podemos hacer. Como siempre, quiero agradecer a los miembros del canal que gracias a su apoyo podemos seguir creando contenido todos los días de la semana. Los super chats, los super stickers son lo que permiten que este canal siga creando contenido para ti. Si te gusta lo que hacemos, hermano, suscríbete, dale like y deja tu comentario. Es la única forma de que nuestro contenido siga creciendo día con día. Esto fue Cthulhu TV. Chido, me agradó. Me gustó, me informó, me da miedo. me da miedo. Ah, ¿viste? Me quedé pensando, ¿en dónde chingado entraría Frankenstein? Porque sería una weá así media gótica, ¿no? Porque es del año del pepino, Frankenstein. Para pensarlo. Para pensarlo. ¿A ustedes cuál es su tipo de terror favorito? ¿Cuál es el tipo de terror que más les llama la atención? A mí me gustan los slasher, me gusta el body horror, por alguna extraña razón. Lo que no me gusta, el maldito terror analógico, es algo que me vuela la cabeza. Me causa mucho miedo verlo, no sé. Yo sé que el body horror no le gusta a todo el mundo, que lo ven y es como... Pero a mí se me hace espectacular. Se me hace espectacular desde el lado de... Puedo llegar a entender la chamba que hay detrás de todo esto. Por eso me gusta tanto. ¡Ay, no! Hay algunas que no tienen propósito. Tipo, quiero hacer una persona que se deforme hasta la muerte. Y luego hay historias que son buenas historias. Perdón, pero a mí la sustancia me fascinó. Es una cosa divina, hermosa, preciosa. Y el final es una cosa de locos, me encanta. Toda la pinche transformación, todísimo. No, está muy bien, está muy hermosa, está muy preciosa, me encanta. Y obvio que cuando ves el body horror estás así como... Porque nadie está tranquilo diciendo, ay, qué hermoso, qué precioso, ¿no? Obviamente está... esa sensación es la que me agrada. La de... Me estoy dando cuenta que tengo todo el pinche cuerpo tenso por estar viendo una escena de una película. Es divino. Con el terror analógico me pasa exactamente lo mismo. Llegó un punto donde yo ya estoy así, que me hago bicho bolita, que me hago bichito de la humedad, de lo retraída que me tiene, porque siento que en cualquier momento salta un screamer y te come la cara. Ay, no. Me encanta. Es divino. Es divino, es hermoso, es precioso y todo lo que tiene que ver con el pinche espacio. Acá, el Alien Isolation. Me gustan todas las weas que son parasitarias. Por eso me gusta tanto esta babada. Miren, y yo no soy muy fan de los Resident Evil. Por alguna extraña razón, no sé, no me llaman tanto la atención. Pero el 4 Remake sí me gusta. Un chingo, muchísimo, demasiado. Y llega un punto en donde digo... ¿No? Cuando le tenés que disparar a los pinches parásitos que salen de la cabeza. Pero me agrada. Me gusta porque es satisfactorio. Nos vemos, amiguitos de YouTube. Hasta la próxima. Nuevamente, muchas gracias a Panchitos por esa donación y esta recomendación. Muy nice. Bye. Cuidado con el Frankenstein. Muchas gracias a los miembros del canal. Son que sí fantásticos. Si el video te gustó, dale a like y compártelo con tus amigos. Si no, ¿entendiste?